Leemos la palabra de Dios para exaltar su nombre y para que Él nos hable por medio de sus escrituras. Vamos a ir al libro de Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Si usted no trae Biblia, por ahí busque algún cristiano que la debe de traer. Un buen cristiano siempre trae una Biblia y un cuaderno para tomar nota y repasar todo lo que tenemos que aprender del Señor. Pero antes de leerlo, vamos a orar al Señor en este tiempo de su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos toda honra, toda gloria a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, el gran yo soy, Padre eterno, Dios omnisciente, omnipotente. A ti, solamente a ti te amamos, ya que tú eres el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Cambia y transforma nuestra mente y nuestro corazón y prepáranos para recibir tu palabra, Señor. Que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, sino sea únicamente tu palabra la que se exponga el día de hoy. Porque sabemos que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, que puede partir la carne, el hueso y el tuétano y cambiar y transformar vidas. De lo que nosotros vemos imposible, para ti no hay nada imposible, porque eres todopoderoso y sabemos que después de hoy tu palabra quedará sembrada en los corazones de los que estamos aquí y podremos ser transformados. Esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Leemos todos juntos, es un solo versículo. El título de la predicación es Ya no yo, y está basado en Gálatas 2:20, y la palabra de Dios dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a tomar asiento, por favor, ahora sí. Y abróchese sus cinturones. Cuando vamos a la iglesia a veces hay que traer casco porque el Señor nos da con todo. A veces me dicen: oiga, pastor, ¿cómo me está investigando? ¿Por qué sabe tanto de mi vida? Le digo: no soy yo, es el Señor. Y el Señor es el único que nos puede cambiar. Antes de predicar la palabra de Dios, me la tengo que predicar a mí mismo y aplicarla para poderla exponer realmente como es. Este pasaje, al estudiar hace unas semanas, con mi ayuda idónea, el Señor me habló de este pasaje para exponerlo, pero Dios sabe cuándo es el tiempo y esta semana fue el tiempo para esta palabra. Ya hemos estudiado los atributos de Dios, quién es Dios, el plan de salvación, lo que es el evangelio, lo que es el pecado. Hay un grupo que por gracia de Dios están reuniéndose y estudiando en las noches sobre más de la palabra. Entonces yo creo que ya es el tiempo de que sepamos realmente si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es la vida del creyente? Pareciera sencillo, nada más un solo texto, ¿no? Así cortito, y nosotros lo podríamos leer: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si yo les preguntara, ¿qué entendieron? ¿Alguien podría decirme la profundidad de este mensaje? Aquí vemos condensado el plan de salvación que el gran yo soy, el Todopoderoso, orquestó antes de la creación del mundo. Aquí podemos ver claramente cómo Pablo nos exhorta y nos invita a llevar una vida en obediencia, santidad y piedad. ¿Qué es una vida piadosa? Seguir a Cristo. La obediencia te lleva a la santidad y por ende te lleva a seguir los pasos del Maestro. Yo nunca les diré: no me vean a mí, porque yo no soy Dios, yo soy imperfecto. Yo les voy a fallar, yo me voy a equivocar, pero yo trato de seguir a Cristo, porque es a lo que nos ha mandado. Por eso, cuando terminé de escribir este mensaje, el Señor me quebrantó muy duro con la última canción que no estaba prevista. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros: cambiarnos, purificarnos, renovarnos. Prediqué hace algunas semanas sobre la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no tiene que ver nada con emociones.
Si tú vas a una iglesia donde tiemblan, cierran los ojos, te soplan y te invitan a tirarte o te invitan a pasar al frente y a repetir una oración que si no la dices con el corazón no sirve de nada, ahí estás, sal huyendo de ahí, porque ahí no se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es dura, es áspera. Tiene que quitar este corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne para que realmente podamos seguir a Cristo. Mientras no lo hagamos, en Primera de Juan, ¿qué dice? Que somos mentirosos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y si tu compromiso es seguir al Señor, es desde el momento en el que vuelves a nacer hasta que te lleve a tu presencia. Aquí no se vale rajarse. Entonces, parte de los que somos de esa línea de bautistas reformados, fundamentalistas, escudriñamos bien la palabra y a ver qué quiere decir. Me di la tarea de investigar en el griego, que es el idioma original en que está escrito esto, y encontré lo siguiente. No sé hablar griego, lo voy a leer en español, pero sería literal. Dice: ha ungido, he sido empalado a poste vertical con, estoy viendo, pero ya no yo. Esta es la clave, ya no yo. Está viviendo, pero en mí. Ungido, ¿cuál? Pero ahora estoy viviendo en carne, en confianza estoy viviendo la del Hijo del Dios, de Él habiendo amado a mí y habiendo entregado a sí mismo por mí. Si nosotros lo leyéramos así, literal, pues tendríamos muchas dudas porque nuestro idioma es diferente. Ahora, la Biblia está escrita en arameo, en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, para poder tener una buena interpretación y poder exponer bien la palabra de Dios, tenemos que buscar el original para saber qué es lo que quiere decir. Cuando dice ungido en las Escrituras, quiere decir como el aceite cuando es ungido. El aceite lo usaban mucho en la antigüedad y tenemos que leer la Biblia con una mente oriental, no occidental. Si tú escuchas la palabra aceite, las amas de casa piensan en la cocina, los varones pensamos en el aceite para el motor, ¿no? Pero el aceite tenía muchos usos en esa época. El aceite se lo ponían para sanar algunas dolencias, enfermedades, etcétera. Entonces eso es lo que quiere decir ungido con Jesucristo, así pegadito. Si tú te pones aceite, o sea, no puedes agarrar la capa de aceite y quitártela, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa con el aceite? Lo absorbe tu cuerpo. Así es a lo que se refiere esa parte. La vamos a escudriñar y el Señor nos dará el tiempo necesario para poder entender. A veces nosotros pensamos que es más importante otra cosa, pero si ustedes se dieran cuenta que lo más importante en toda la vida de un ser humano es conocer a Dios, estar cerca de Él. No, cuando pasas ese tiempo de rodillas en oración, buscándolo, clamando a Él, de veras que yo no lo cambio por nada. Cuando tú amas más a Dios que a cualquier otra cosa, el Señor te da todas las cosas. Ahora sí, hice la introducción de la introducción. Para poder entender mejor un texto, tenemos que ir al contexto histórico, saber quién lo escribió. No hay duda de la autoría de Pablo, de esta carta. Los eruditos estiman que fue entre el 51 y el 57 después de Cristo. Se presume que es una de sus primeras epístolas de Pablo. Galacia, que es pueblo de los Gálatas, se encontraba ubicada en el área central de Asia Menor, hoy Turquía, y las zonas evangelizadas por Pablo estaban sumamente judaizadas. Esto quiere decir que todavía había un número de judíos que habían llegado a esa región. Por eso Pablo insiste en no someterse a la esclavitud de la ley, sino a la libertad de la gracia. El problema esencial con las congregaciones en la región de Galacia era que estaban distorsionando la verdad del evangelio de la gracia al mezclarse con un mensaje judaizante de observación de la ley y los rituales como alternativas y complemento para la salvación. Y en la actualidad eso es lo que siguen haciendo, siguen distorsionando el mensaje. El mensaje de la salvación, el evangelio es muy fácil y muy claro. Pero ¿qué es lo que hacemos los hombres? Lo comenzamos a llenar con dogmas de fe y costumbres. No voy a hablar de las denominaciones, pero por decir, pues si no te rezas
unos padres nuestros o haces aquello, pues no, la salvación es de gracia. Ok, sí creo en Cristo, pero guardo el Shabbat. Y los otros 612 mandamientos, ¿qué? ¿Los tiramos a la basura? ¿Los arrancamos de la Biblia? No, es muy sencillo. Pero los hombres siempre tratamos de mezclarlo a todo. Por eso, esta denominación se basa única y exclusivamente en la palabra de Dios y no en ideas y costumbres de hombres. Pablo exhorta a seguir el evangelio como Cristo lo enseñó y corrige a los gálatas de las enseñanzas judaizantes y de los falsos maestros que estaban enseñando otro evangelio. Incluso los anatemiza. La palabra anatema quiere decir maldición. Pablo precisa de manera contundente que el evangelio es de origen sobrenatural y para vida eterna. Tiene poder para transformar la vida del creyente y alcanza para dar salvación a todo aquel que crea en Jesús, sea judío o pagano. Muchas veces nos encontramos tan afligidos, preocupados, o hemos hecho tantas cosas que decimos, no, yo no tengo ni siquiera perdón de Dios. Pero cuando lees los evangelios y encuentras que un ladrón, asesino y no sé qué tanto habrá hecho el que estaba a un lado de Jesús en la cruz, encontró el perdón, pues nosotros lo podemos hacer también. La cuestión es creer y eso tiene que ver con la fe. Fue firme en defender que la justificación es por la gracia de Dios mediante la fe de Jesucristo y no por medio de la ley ni las obras de la carne. Presenta además una fuerte defensa de su apostolado, enfatizando que le fue otorgado directamente por el Señor y no por intervención de hombre alguno. Los reprende severamente por apartarse del único evangelio y les advierte de la existencia de cualquier otro, aun si intervienen ángeles. Defiende el evangelio que les ha predicado, narra los detalles de su visita a Jerusalén y el respaldo de los demás apóstoles. Reprende a Pedro por su simulación y por ser tropiezo para los creyentes. Explica la verdadera simiente de Abraham y el pacto de Dios en Jesús. Habla también de nuestra adopción en Jesús, de la libertad en el Cristo y el uso adecuado de esa libertad, de la necesidad de la guía del Espíritu y la oposición entre el Espíritu y la carne, de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, de la actitud correcta de los cristianos espiritualmente maduros y concluye con el nulo valor de la circuncisión e incircuncisión ante la nueva criatura, costumbre que tenían los judíos. Los judíos decían que si no eres circuncidado a los 8 días, no eres del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Dios ya no son los judíos ni los israelitas, somos nosotros, los que creemos en el Señor Jesús. Nos deja para la posteridad una de las máximas de su apostolado que dice: el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Este es un breve resumen de toda la carta. Yo los invito a leer toda la carta, no es muy larga. Son 6 capítulos, me parece 5 o 6 capítulos. Entonces, si tú lo haces de esa manera, podrás entender bien de lo que estamos hablando. Sin embargo, a veces estudiamos las cartas y 6 capítulos que nos van edificando, pero hay algo en especial, en un momento especial que el Señor nos da. Tal vez sea hoy la primera vez que nos visitas y el Señor te estaba esperando con esta palabra para ti. Introducción. Este es uno de los pasajes claves para poder comprender el evangelio y sobre todo para ponerlo en práctica. El apóstol Pablo nos pone la muestra de cómo debe de ser la vida de un creyente. Cuando tienes esa vida de oración, de comunión y de estudio de la palabra, cada vez vas profundizando más y más y comprendiendo cómo es el Señor. Lo he platicado con muchos de ustedes. ¿Cómo los voy a conocer si no me siento a platicar y a comer con ustedes, no? O si no, nos escribimos un mensaje. Yo no sé qué piensen, qué pase por su mente, pero cuando entablamos una relación es conforme nos vamos nosotros conociendo. En este versículo de la carta a los Gálatas podemos ver cómo es la vida de un creyente. Debemos de crucificar nuestra carne así como Cristo cargó con todos nuestros pecados. En el Calvario debemos negarnos a nosotros mismos juntamente con nuestras deficiencias de carácter, dejándolas clavadas en la cruz, porque solo así podemos seguir los pasos del Maestro. No les pediré que levanten la mano, pero todos somos orgullosos, egoístas, vanidosos, todos hemos dicho mentiras, arrogantes, etcétera, etcétera.
Y si tú sigues, eso es a lo que se refiere la obra de la carne. Si tú sigues con esa forma de carácter, pues nunca vas a llegar a los pies del Señor, aunque vengas a la iglesia, aunque diezmes, aunque prediques, aunque cantes o aunque toques. Si no eres juntamente crucificado, sino como lo vimos en el texto original, ungido junto con Cristo, nada va a suceder. Cuando realmente nos negamos a nuestro yo, podemos dar evidencia de un nuevo nacimiento, reflejando en nuestro día a día esa nueva criatura que ha nacido por medio de la fe en nuestro Salvador. Tenemos que esforzarnos día a día por cambiar nuestras antiguas costumbres y que todas las personas de nuestro alrededor puedan ser afectadas por medio del nuevo comportamiento que tenemos. Las personas que mejor nos conocen son nuestros papás, nuestros hermanos, esposas, hijos, vecinos, con los que trabajamos, en pocas palabras, con los que pasamos más tiempo. Ellos son los que nos conocen perfectamente bien. Hay una ilustración que da el pastor Paul Washer que me agrada mucho sobre cómo es la vida de un creyente. Y llega una vez una persona con un amigo y le dice: oye, ¿sabes qué? Acabo de tener un accidente impresionante. Un tráiler de 200 toneladas me arrolló con todo y auto, el coche quedó desbaratado. Y la otra persona se le queda viendo y le dice: pues yo te veo sin ningún rasguño, hasta peinado. Pues ¿cómo es posible eso? Es imposible, ¿no? Si tú tienes un accidente así, pues si estás salvo es de milagro, pero mínimo debes de tener... Por aquí conozco a alguien que ha tenido accidentes, bueno, algunos, en moto, en auto, y pues ¿cómo quedas? Y si yo llego y te digo que acabo de tener un accidente y llego caminando y como si nada, ¿me vas a creer? Por supuesto que no. Así es igual con el creyente. No, sí, yo creo en Dios, pero te la pasas criticando a los vecinos. No, yo creo en Dios, pero no me someto a mi marido. No, yo creo en Dios, lo alabo y voy a la iglesia y al culto de oración y todo, pero pues no amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Pues arrepiéntete. Tienes que reflejar con tu vida lo que realmente eres, la nueva criatura. Como decía el hermano Miguel al principio, la alabanza y la adoración es 24/7. Yo alabo y adoro al Señor obedeciendo a mis padres. Adoro al Señor amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, purificándola por medio de su palabra y entregando mi vida por ella. Yo adoro y amo al Señor honrando a mi marido. Ese es un cristiano de verdad. Gracias al amor que tuvo el gran Yo Soy, que es nuestro creador, hacia nosotros, que nos llevó a su presencia mediante su Santo Espíritu, para que por medio de la muerte de su unigénito en la cruz nos presentemos justificados y limpios de toda maldad. Este pasaje está lleno de sabiduría y enseñanza, y lo dividí en los siguientes puntos. Cuando expones la palabra de Dios, tienes que ir punto por punto. Por eso es que viene coma, punto y aparte en un mismo versículo. Y lo tienes que desmenuzar para luego poder entender en su totalidad el mensaje que Dios tiene para nosotros. El primer punto es: en Cristo estoy juntamente crucificado. En griego se dice Christoi sunestauromai. Esto es uno de los grandes dichos de Pablo, perfecto de indicativo en voz pasiva, sustauroo, con el caso instrumental asociativo. Pablo emplea la misma palabra en Romanos 6:6 para la misma idea. Lo que les acabo de leer, gramaticalmente, para que lo entendamos, es lo que leí al principio: ungido. Eso es lo que quiere decir Christoi sunestauromai, que estás unido, pero no unido así amarrado, no, ungido, embarrado. Cuando tú tienes a Jesús así hasta el tuétano, es cuando realmente comienzas a caminar con Él. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy ungido o juntamente crucificado en el madero.
No quiere decir que te vas a subir a una cruz y te van a clavar los clavos, ¿verdad? Porque si no te vas a morir. Sino que todos tus pecados, toda tu carne, la pongas en la cruz del Calvario y que ahí se quede. Por eso es la resurrección, es vida nueva. Por eso eres una nueva criatura, porque al morir a tu viejo hombre, como lo vemos en Romanos 6:6, debe de ser una nueva criatura, renovada por medio de la palabra de Dios. Mateo 27:44 habla de Mateo 27:44, Marcos 15:32 y Juan 19:32 hablan de los dos ladrones que fueron crucificados en la cruz. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué había 3 cruces y no solamente una? En el mundo del Señor siempre es de tres en tres. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Al centro estaba Jesús y nos dejó como muestra los otros 2 ladrones, el que creyó y el que no creyó. Los 3 acusados de los mismos delitos, nada más que el del medio era santo y moría el justo por los injustos. Uno no lo reconoce, es más, hasta lo ofende, y uno sí lo reconoce. Y eso es lo que vengo a invitarte hoy, a que reconozcas que Jesús murió por ti, a que entiendas que Jesús resucitó al tercer día para salvación y vida eterna. Eso es todo el Evangelio. En Gálatas 5:24 dice así, hablando de la muerte en Cristo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 6:14 dice: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Habla de lo mismo, crucificar todas las obras del mundo. Romanos 6:8 dice: y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará jamás de Él. Colosenses 2:20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Pregunta. Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Si tú ya moriste, realmente estás muerto, tu viejo yo, en tus delitos y pecados, ¿por qué insistes en rescatar tu mala manera de vivir? Hoy pasó algo que se puede usar como ejemplo. Se nos olvidaron unas cosas. ¿Qué es lo que hubiera hecho el viejo Alberto? Reclamar, pegar el grito en el cielo. ¿A cuántos nos ha pasado de que vas con tu familia y se les olvida algo? Luego, inmediatamente echarle la culpa a alguien. ¿A poco no? Y eso lo vemos desde Génesis 3:3. Pues te encargué las tortillas y se me olvidaron. Pues ¿qué no te las encargué? No, pues yo se las encargué a él, y nos culpamos entre todos. Y ahí vienen los arranques de ira, el coraje. No, ahora voy a tener que ir a buscar, ahora voy a tener que hacer esto. Pero cuando vive Cristo en ti, no te preocupes, el Señor proveerá. ¿Cómo lo resolvemos? Y cuando estábamos nosotros con esa actitud de amor, el Señor provee, ¿verdad? Hoy nos pasó hace rato algo así. Y en vez de estarnos peleando y culpándonos, no, Dios proveerá. Porque sabemos que Dios puede todo. Si tú sabes que Dios es todopoderoso, entonces ¿para qué te preocupas? ¿Para qué estás ansioso? Déjaselo todo a Él. Tú nada más preocúpate por seguirlo y llevar una vida en obediencia, en santidad y siguiendo los pies del Maestro. También la sepultura de Cristo habla aquí en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Por eso el Evangelio es así. En el libro de Romanos 9, versículos 10 y 11, si mal no recuerdo,
Ustedes disculparán, ya a mi edad la memoria así como que me falla. Dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor, es lo único que tienes que hacer. Señor Jesús, tú eres mi Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fin de la cita. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y antes de Jesús tú podías decir, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así de fácil y sencillo. Pero ¿qué no nos deja avanzar? El orgullo, el egoísmo, la ira y toda la maldad que tenemos en nuestro corazón. Punto número 2. Y vamos bien en tiempo, no se me desesperen. Ya no vivo yo, o ya no yo. Que así es el título de la predicación. Cuando ya no eres tú, sino dejas a Cristo que haga las cosas, en ese momento ya das el siguiente paso. No es fácil, cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, pero si tienes fe, lo vas a lograr. Se refiere a que debemos de negarnos a nosotros mismos y alejarnos de nuestra vana manera de vivir, llena de delitos y pecados. Mateo 6:14 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas veces hemos escuchado esa frase, es muy conocida, incluso en Semana Santa se repite mucho. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Y aquí encontramos 3 puntos. Negarse a sí mismo implica renunciar a los propios deseos, ambiciones y ego para ponerlos en segundo plano para seguir a Cristo. Tomar la cruz significa aceptar las dificultades, sufrimientos y persecuciones que pueden venir al seguir a Jesús. Si tú vas a una iglesia donde te dicen que si le entras con tus diezmos y tus ofrendas todo va a salir bien y la vida no va a tener problemas, sal huyendo de ahí. En el mundo tendrás aflicciones, y no lo digo yo, nos lo prometió el Señor Jesucristo. Pero nos dice, pero no se escamen, yo he vencido al mundo, confiar en mí. Los cristianos es una vida de lucha constante, todos los días, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Pero no es lo mismo pasarla tú solito que con el Señor. Así es más fácil. Síganme indican la necesidad de seguir las enseñanzas y el camino de Jesús. Si tú quieres seguir a Jesús, pero haces lo que se te dé la gana, pues ahí eres mentiroso, dice Juan. Para seguir a Jesús se requiere un compromiso total y la disposición a sacrificar el propio bienestar en favor de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no estamos súper bien? Y no, pues ¿cómo voy a dar o cómo voy a hacer algo, no? Por los demás. No, pues primero yo, mis hijos, ¿no? Jesús les dijo cuando estaban peleando sus primos por quién iba a ser el que se iba a sentar a la izquierda y a la derecha. Y dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el último aquí y tiene que servir a todos. Cuando dice servir a todos, quiere decir al que te cae bien, al que te cae mal, a tus enemigos, a todos. Punto número 3. Mas Cristo vive en mí. Cristo vive en los cristianos por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Romanos 8:9, que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y repito otra vez lo mismo, ¿no? O sea, puedes decir que eres cristiano, pero si el Espíritu Santo no está dentro de ti, pues siempre hay una oportunidad. Y yo les digo, arrepiéntete. Todos los días tienes ese mismo chance. No importa la edad que tengas, si tienes 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 años, no importa. Búscalo y arrepiéntete y síguelo. La justificación en Cristo no solo produce la muerte del hombre viejo, crea uno nuevo, cuyo yo es lugar donde se desarrolla la vida de Cristo. Por tal motivo, Pablo puede decir lo siguiente en Filipenses 1:21. Esta frase me encanta. Cuando Pablo escribe esta frase y esta carta, él estaba a unos meses o semanas tal vez de morir ejecutado. Él ya tenía un rato en una prisión romana. Y en ninguna de las cartas, de las últimas cartas que escribe Pablo, nunca lo vemos llorar ni quejarse. Ay, sáquenme de mí. Mándenme al Chapo para que haga un túnel y me saquen. No. Él estaba prisionero y él estaba
exhortando y animando a los que estaban libres. Y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir tiene que ser en Cristo, y cuando mueras, gloria a Dios, porque vas a estar con Él. El libro de Apocalipsis dice que va a llegar un momento en el que ya no va a haber sufrimiento, dolor, llanto, ya no te vas a preocupar por la renta, por el cobrador de Coppel, por nada, porque ya estás allá en la presencia de Dios. Juan Calvino dice lo siguiente, y cito: no vive por su propia fuerza, sino que es animado por el secreto poder de Cristo, de modo que se puede decir que Cristo vive y crece en él. Porque así como el alma da vida al cuerpo, Cristo imparte vida a sus miembros. Fin de la cita. Cuando estás en Cristo, pues ya nada te preocupa. A veces me han invitado a predicar a lugares así medio escabrosos, y luego allá la que está hasta allá atrás me dice: ay, no vayas, porque qué tal si no regresas. Pues si no regreso, ya estoy allá haciéndote cancha con el Señor. Si el Señor me manda a Afganistán o a Guanajuato o a Sinaloa a predicar, pues ni modo que le diga no, porque pues ahí está bien feo. Yo soy seguro que voy con el Señor, y si voy a regresar, gloria a Dios. Y si no regreso físicamente aquí con ustedes la próxima semana, pues allá nos vemos, ¿no? Los que se hayan arrepentido. Me gustaría verlos a todos, pero pues si no, pues les vamos a aventar unas agüitas allá abajo, porque este calorcito es para que se vayan acostumbrando los que no se arrepientan. Número 4, y lo que ahora vivo en la carne. Carne no designa en primer lugar lo material del cuerpo, sino la miseria esencial del viejo mundo, crucificado con la muerte de Cristo. Cuando vemos eso en las Escrituras, la carne se refiere a todas tus pasiones, a todo lo que desea tu cuerpo. O sea, platicando en la semana con un chavo que sí le hace falta nacer de nuevo. No, pues es que, ¿verdad que el pecado no es feo? No, pues no hay pecados feos. Si el pecado te doliera y fuera feo, pues no pecarías. Pero abusado, hijo, el pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague en el infierno cuando muera. Así es. Tú pécale todo lo que quieras. Me decía, pero pues puedo ir al antro, pues ve. Puedo fumar, puedo tomar, puedo hacer eso, pues hazlo, hijo. El que se va a ir al infierno eres tú, no Dios. Dios no manda a nadie al infierno, nosotros vamos solitos. Entonces lo que los exhorto y exhortaré toda mi vida hasta que esté en la presencia del Señor a todo el mundo es a conocer a Jesús, a llevar esa vida de dependencia en Él, y les puedo testificar y asegurar que vives en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Punto 5. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la nueva forma de ser que corresponde a la vida nueva. La fe no solo conduce a la nueva vida, la envuelve, la compañía y la sustenta. Fe en el Hijo de Dios, que en su obrar hace visible a Dios Padre. Yo cuando comencé a estudiar las Escrituras, me gusta mucho la vida de Moisés porque me identifico con él. Yo conocí al Señor a los 41. Yo viví en Babilonia, en Egipto, en Sodoma y Gomorra 40 años. Una vida llena de pecado. Pero cuando llego a los pies del Señor, yo decía, no, pues ya estoy viejo, ya qué voy a hacer. Pero comencé a creer y yo quería hablar con el Señor, no, yo lo buscaba, pues ¿dónde está el Señor? Y me decía, no te preocupes, descansa en el Señor. Pero pues ¿en quién voy a descansar si no veo? Porque yo todavía tenía los ojos tapados. Pero conforme vas echándote un clavado aquí y vas orando. Yo antes oraba 2 minutos. Los alimentos, Señor, bendice lo que caiga a la barriga. Ahora puedo extenderme 2 horas de rodillas clamando a Dios. Y son como si pasara 5 minutos. Leo y leo y leo. Luego a veces ya estoy bien cansado, ya hasta me duele la vida, pero sigo leyendo y buscando y escudriñando su palabra. Si tú quieres hablar con Dios, lee la Biblia en voz alta. Y ahí lo vas a escuchar. Pero pues, si tú tienes tu Biblia ahí bien guardadita. Lo bueno es que mis papás no ven estas predicaciones que grabo, no les digan,
Cuando se casaron le regalaron una Biblia. Y ahí quedó la Biblia más de 50 años. Hasta que le dije, porque mi mamá no cree en esta Biblia, le digo, pues lee la tuya. Y si encuentras algo de lo que yo te estoy diciendo, perdón, al revés, si encuentras algo de lo que tú me dices, ella es muy católica, si lo encuentras ahí, yo me meto al seminario y soy cura. Y pues no, después de 3 meses de leerla, ya no me dijo nada. Pero hay que leerla. Esta es la tabla de salvación. Ay, es que no sé qué carrera estudiar, no sé con quién casarme, no sé qué hacer. Pues échale una leidita. Ya no sé qué hacer con este hijo que me tocó. Pues lee aquí cómo se educa un hijo. Lee aquí cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo, cómo ser un buen ciudadano. Aquí viene todo, pero pues nomás que hay que leerlo. Y pues sí está gruesecita, ¿no? Hicimos un reto aquí de leer el Antiguo Testamento, ¿no? En 38 horas lo puedes leer. Dedícale 1 hora diaria. 1 hora diaria. Y en 38 días leíste. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? 39. Y 27 es muy bien, sí puso atención. Te voy a poner palomita, hijo. Número 6. El cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. El amor llevó a Cristo a unirse a nosotros y consumó esa unión con su muerte. Al darse a sí mismo por nosotros, sufrió en nuestro lugar, así como por otra parte, la fe nos hace partícipe de todo lo que se encuentra en Cristo. La mención del amor concuerda con lo que el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros jamás nos vamos a levantar de la cama diciendo, voy a dejar esta vida llena de pecado y voy a rendirme a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Si tú ya estás aquí, ya escuchaste la palabra de Dios y no cambias, cuando llegues allá arriba no le vayas a decir, no, pues es que yo no sabía. Ya, ni modo. Aquí, gracias a Dios, el Señor ya te está llamando con cuerdas de amor, te está invitando a que vayas. Apocalipsis 3:20. Dice así la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando ahí. Hey, Juanito, Pedrito, Clodomira o cualquier nombre. Estoy aquí. No tiene candado. Lo único que tienes que hacer es empujarla. Y Él te está esperando con un banquete. El pan, el vino, el agua. Para que tú te sientes y tengas comunión con Él y tengas vida eterna. Pero ¿qué hacemos? No, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Es que hago esto, que aquello, no, pues no. Luego cuando me llegan así con consejerías de que le digo, a ver, varón, ¿cuánto tiempo lee la Biblia con su esposa? No, es que el trabajo. O a los chavos, ¿cuánto tiempo estás orando? No, es que se me hace tarde para ir a la escuela, tengo examen. No, pues no. El día tiene 24 horas, dedícale 1 hora al Señor, 1 hora. Levántate más temprano, que es lo que yo hago. Yo me levanto más temprano y como me pico en esto, pues me acuesto tarde, pero cuando tú pasas tiempo con el Señor, Él renueva tus fuerzas. Y así hayas pasado toda la noche orando y estudiando su palabra, al otro día no te sientes mal, porque Él te da esa fortaleza. Juan también lo resume en el siguiente pasaje, todo mundo que es creyente se lo debe saber de memoria. Juan 3:16, pero voy a leer el 16 y el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso lo mandó, para darnos chance,
para que pudiéramos ver físicamente al Señor. Bueno, nosotros no lo vimos porque no estábamos hace 2000 años, pero durante sus 33 años y medio que estuvo el Señor en la tierra, hubo muchísima gente que lo pudo ver. Luego le preguntaban sus discípulos, ¿cómo es el Padre? Y dice, ay, Señor, dame paciencia, hombres de poca fe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Así de fácil. Concluimos entonces, para poder seguir a Cristo necesitamos morir a nuestro viejo yo, dejarlo clavado en la cruz y vivir como Cristo, dejando a un lado todas las distracciones de este mundo, con el compromiso auténtico de seguir a Cristo a pesar de las dificultades y amando la voluntad del Padre Celestial, llevando una vida conforme a los mandamientos y enseñanzas de Cristo Jesús, Señor nuestro. No está fácil esto de ser creyente, no está fácil. Como decía por ahí un comercial, si las cosas que fueran fáciles, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, pero pues no. Pero estamos siendo llamados. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios aquí tranquilamente sentaditos, sin que nos estén persiguiendo. Hay países como en China, Siria, todos los países musulmanes. Si estuviéramos en uno de esos, de repente llega aquí el ejército y todos formados y ejecutados por estar hablando de la palabra de Dios. Tenemos esa facilidad y esa bendición y la desaprovechamos. Los invito a reflexionar, y si alguno de ustedes realmente quiere nacer de nuevo y quiere estar juntamente crucificado con Cristo, yo les puedo echar una manita. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que sabemos que es dura, pero es real. Te pido, Señor, por todas las almas que están aquí presentes y aún las que no están y que posteriormente escucharán este mensaje, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, juicio y justicia y que los guíe hacia la verdad, Señor. Ayúdanos a nacer de nuevo, a seguir y a obedecer tu palabra, Señor, para poder ser realmente cambiados y transformados, renovados, Señor. Estar ungidos contigo y clavados en esa cruz en el Calvario, Señor. Te pido que bendigas las vidas de todas las personas que están aquí, de todas las familias, que los restaures, que los cambies, Señor. Clamo a ti, Señor, porque por lo menos un alma hoy esté contigo, Señor. Que un alma, Señor, se salve para honra y gloria tuya, Señor. Bendice los trabajos de las personas de aquí, sus familias, restaura su salud, restaura su economía, pero sobre todo, restaura su fe, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.